Hola, hola, bendiciones para todos ustedes, bienvenidos al devocional para guerreros que siempre estamos haciendo todos los días, de lunes a viernes, porque los sábados tenemos la ministración en vivo, donde estamos orando por liberación de hechicerías de diferentes clases. Entonces estamos haciendo el devocional de lunes a viernes. El sábado en la mañana no tenemos, ni el domingo, y luego nos encontramos nuevamente el lunes aquí otra vez, meditando la palabra del Señor. Le damos gracias a Dios, a ese grupo fiel que siempre está allí conectado. Estamos teniendo una buena sintonía, mucha gente conectada. Vamos a saludar a algunos. Queremos saludar a nuestra hermana Yelimer Garnica. Ella es una famosa diseñadora, una de las principales diseñadoras de aquí de Barranquilla. Para ti va un saludo, Yelimer. Un gusto tremendo haberte visto allí conectada en nuestros comentarios. Saludamos también a Francisco J. González en Dallas, Texas, allá en Estados Unidos. Saludamos a Ana Karina Gari en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. También saludamos a Gabriel Rodríguez en Jalisco. Él vive en Tequila, Jalisco, México. También saludamos a Alexander Rodríguez, que vive en Jackson Heights, allá en New York, Estados Unidos. Saludamos también a Elvia Arenas en Jurupa Valley, California, en Estados Unidos. Y por último saludamos también a Maribel Meléndez en San Juan de Puerto Rico, la isla del encanto. Saludos para todos. Estamos teniendo bastante reporte de allá de San Juan de Puerto Rico. Le damos gracias al Señor que estamos entrando allá a la isla de Puerto Rico con nuestros devocionales. Estamos en la muerte de Jesús, donde Él muere y derrama toda su sangre, y queremos hablar sobre los misterios de la sangre. Ya hablamos en el devocional pasado de la sangre de Cristo y por qué la sangre de Cristo tiene poder para redimirnos de nuestros pecados. Hoy vamos a hablar de la sangre, pero vamos a hablar de la sangre del pacto, porque Cristo cuando muere suceden muchas cosas y hay muchos misterios allí que necesitamos desmenuzarlos, necesitamos develarlos para que a usted se le revelen muchas cosas. A veces hablamos de la sangre, que la sangre de Cristo, que esto, pero a veces no tenemos la revelación completa. Y en estos devocionales hemos querido desmenuzarlo poco a poco para que usted tenga todo el conocimiento profundo y completo de lo que es la sangre de Jesús. Vamos a leer el mismo pasaje que leímos la vez pasada, el de la muerte de Jesús, aquí en el capítulo 27, en el verso 47 en adelante, que dice: algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndolo en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a liberar. Mas Jesús, habiendo clamado otra vez a gran voz, entregó el Espíritu. Ya dijimos que estamos en el día viernes, son las 3 de la tarde. Recuerden que el día viernes termina a las 6 de la tarde porque de 6 en adelante comienza el sábado.
y Jesús muere a las 3 de la tarde del viernes. Ahí derrama toda su sangre, ya lo dijimos en el devocional pasado, que cuando le pusieron la corona de espinas derramó su sangre, cuando le azotaron sus espaldas también derramó mucha sangre, cuando le clavaron sus manos y sus pies también derramó sangre, y por último cuando le introducen la lanza termina de botar su última gota de sangre. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús derrama sangre ahí en la cruz? ¿Qué otros misterios hay? Vamos a hablar del misterio de la sangre del nuevo pacto. Jesús, cuando estaba celebrando la Pascua, la última Pascua con los judíos, unos días antes, Jesús dijo: esta es la sangre del nuevo pacto, cuando tomaba el vino. Él hablaba de que la sangre de él iba a celebrar un nuevo pacto. ¿Qué es eso? ¿Cómo así que nuevo pacto? ¿Qué pasó con el antiguo? ¿Cómo se realizó? ¿Qué cosas sucedieron? Todo eso lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. Primeramente vamos a analizar el antiguo pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. ¿Cuándo lo hizo Dios? Lo hizo cuando salieron de Egipto, en el monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel estaba allí en el desierto. En el capítulo 26 de Éxodo, 24 de Éxodo, quiero que vayamos y leamos aquí cómo se realizó el antiguo pacto para que se nos pueda revelar el nuevo. Vamos a Éxodo 24, versículos, vamos a leerlo desde el 1 para que nos quede más claro. Desde el versículo 1, Moisés sube a recibir las tablas de la ley y el pueblo estaba en la parte de abajo del monte, ahí en el monte Sinaí. El versículo 1 del capítulo 24 dice: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una vez y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las tribus o según las 12 tribus del pueblo de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, la otra mitad, y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahí dice Moisés: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Cómo se realizó? Bueno, primeramente, el mediador de este antiguo pacto fue Moisés. Él fue el que lo diligenció entre Jehová y el pueblo. Lo celebraron el pueblo de Israel con Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Cómo lo sellaron? Lo sellaron con sangre de animales. Dice que Moisés mandó a unos jóvenes para que sacrificaran holocaustos, sacrificios de paz. Y él tomó esa sangre, la mitad de la sangre la puso en tazones y la otra mitad en otro tazón.
hizo un altar que representaba a Jehová y estaba el pueblo allí de pie. Y Moisés dijo: estas son las demandas, las leyes que Jehová ha enviado. Él ha dicho aquí lo siguiente, que si nosotros hacemos todo esto, Él va a cumplir su promesa. Y el pueblo dijo: nosotros haremos todo lo que está escrito en este libro. O sea, el pueblo de Israel se comprometió a vivir la ley, a vivir los estatutos, los 5 primeros libros, los libros de la ley, los libros de la Torá. Y Moisés le dijo que Dios se comprometía a darle la tierra, esa tierra que Dios le había prometido a ellos y a sus padres. Entonces, el compromiso del pueblo de Israel era vivir la palabra, cumplirla, obedecerla. Y el compromiso de Dios era darle una tierra. Ese era el pacto. El pacto es una alianza, es un compromiso entre dos partes. Y la sangre de ese sacrificio de paz era para sellar ese pacto. ¿Cómo lo selló Moisés? La mitad la roció sobre el altar, que representa a Jehová, y la otra mitad la roció sobre el pueblo de Israel. Y cuando ya hizo eso, en el versículo 8 dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Allí se celebró, se selló con la sangre de animales el pacto del Antiguo Testamento. Vamos a resumirlo. ¿Entre quiénes se hizo ese pacto? Entre el pueblo de Israel y Jehová de los ejércitos. ¿Cuál era el compromiso? Porque es una alianza, un pacto es una alianza. El compromiso era que el pueblo iba a vivir los mandamientos que hay en la palabra. Los mandamientos de la ley, de los 5 primeros libros, los libros de Moisés o libros de la Torá. Y Dios se comprometía en darle la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, que es la tierra donde ellos están habitando actualmente. Y se selló con sangre de animal, la sangre que derramaron, tomaron la mitad en un tazón, la otra mitad en otro tazón. Una mitad fue lanzada, rociada sobre el altar que representaba a Jehová, y la otra mitad sobre el pueblo de Israel para sellar el pacto. Ese fue el antiguo pacto. Dios se comprometió a dar una tierra. Ya Dios se la dio. Lo que no cumplieron fueron ellos, porque no vivieron los mandamientos que Dios les había enviado. Eso fue lo único malo, que ellos no permanecieron fieles. Pero en el tiempo de Jeremías, en el capítulo 31 de Jeremías, Dios da una profecía y dice: voy a realizar un nuevo pacto con la casa de Judá y la casa de Israel. O sea, con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba dividido en ese tiempo en 2 reinos, el reino del norte, que eran 10 tribus, y el reino del sur, que eran 2 tribus. Y Dios dice: vienen días, dice el Señor, eso está en Jeremías 31. Dice: vienen días, dice el Señor, en que yo haré un nuevo pacto con la casa de Judá y la casa de Israel, no como el pacto que hice con sus padres, porque este pacto lo escribiré en su mente y en su corazón. Dios anuncia que va a hacer un nuevo pacto, pero ese nuevo pacto no era con los gentiles, era con los judíos, con las 12 tribus del pueblo de Israel. O sea que Jesús, cuando vino a esta tierra, Él vino a realizar un nuevo pacto con los israelitas. Nosotros los gentiles no estábamos metidos ahí en esa promesa. No estábamos ahí. ¿Cómo así? Explíqueme eso, pastor. Mire, recuerden que una mujer sirofenicia
una mujer gentil que no era del pueblo de Israel, llega donde Jesús y le dice: mi hija está gravemente atormentada por un demonio y yo quiero que me colabores y la sanes. Y Jesús le dice: no puedo. Yo no he venido para ustedes, los pecadores, sino he venido para los hijos de Israel. O sea, Jesús le dice: yo no puedo darle el pan de los hijos a los perrillos. O sea, perrillo es pecadores. Entonces, Jesús ahí le dice que no podía sanarle su hija porque él había venido era para el pueblo de Israel, a realizar un nuevo pacto con el pueblo de Israel. De pronto la gente lee esto y no entiende por qué Jesús se negaba a ayudar a esta mujer, que ella por la fe insistió y Jesús le dio lo que ella le pidió. Pero Jesús le fue claro que él no había venido por los gentiles, él había venido por el pueblo de Israel a realizar un nuevo pacto con el pueblo de Israel. Si ustedes observan en Mateo capítulo 10, cuando Jesús escoge los 12 apóstoles, Él los envía, Él los comisiona para que vayan de dos en dos predicando la palabra. Pero Jesús le dice: por casa de gentiles no vayáis, y en casa de samaritanos no entréis. Id primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, Jesús no solamente estaba dedicado a los israelitas, sino que además de eso le dice a sus 12 apóstoles: ustedes no vayan donde gentiles, no vayan donde samaritanos, porque también eran considerados gentiles, sino que ustedes van a ir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De pronto usted lee eso también y no lo entiende, porque Jesús le dice que en casa de gentiles y de samaritanos no entréis, porque el nuevo pacto fue diseñado para los judíos, para los israelitas. ¿Qué pasó? Que los israelitas lo negaron, lo rechazaron, lo crucificaron, y eso hizo que Dios abriera una puerta para los gentiles, porque Dios quiso hacer un pacto con ellos y ellos no aceptaron ese pacto. Entonces es cuando entramos nosotros, los gentiles. Dios dice: a los suyos vino, o sea, al pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron, mas a los que le reciban, a los que crean en su nombre, Dios le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. O sea que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, no aceptaron ese pacto. Dios, de todos modos, la fiesta estaba preparada, y entonces Dios dice: tráigame entonces ahora a todos los que encuentren por ahí, y porque los que fueron invitados no quisieron venir a la fiesta, se excusaron y no quisieron venir. Y por eso nosotros entramos en este pacto. Aunque fue diseñado para el pueblo de Israel, sinceramente el nuevo pacto que Jesús hizo en la cruz se hizo por todo el mundo. No se hizo únicamente para los judíos, ni únicamente para los gentiles. Se abrió para todo el mundo. Jesucristo murió en la cruz a realizar un pacto con todo aquel que crea, venga de la nación que venga, venga del lugar que venga. Solamente la condición era creer. Yo quiero que usted entienda esto, que aunque fue diseñado para los israelitas, realmente el nuevo pacto se hizo con nosotros, porque se hizo con todo el mundo. ¿Cómo así? Pablo dice en el capítulo 8 de Hebreos, Pablo habla mucho acerca del nuevo pacto. Dice que el nuevo pacto invalida al antiguo, porque ya ha venido un nuevo pacto, hace viejo al antiguo, y lo que se envejece deja de existir. Entonces el nuevo pacto anula el antiguo.
y comienza una nueva etapa en la vida espiritual de este mundo. Un nuevo pacto realizado por Dios con nosotros. Ahora, ¿quién fue el mediador de este nuevo pacto? Recuerden que el mediador del antiguo pacto fue Moisés. El mediador del nuevo pacto es Jesús. Segundo, ¿entre quiénes se hace este nuevo pacto? Se hace entre Dios y todo el mundo. Se le abrió a todo el mundo, no exclusivamente para los judíos. ¿Por qué dice usted eso, pastor? Porque en el capítulo 2 de Primera de Juan, Dios lo habla claro. En Segunda de Juan, Primera de Juan, capítulo 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesucristo es la propiciación, es la ofrenda que se sacrificó por todo el mundo. Ahí no dice que únicamente es por los israelitas. Recuerde que Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. No habla de únicamente su pueblo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, la condición allá en el antiguo pacto era que se viviera la ley. Y en el nuevo pacto, la condición es creer en Jesús, es fe en Él, en el Hijo de Dios. La promesa en el antiguo pacto era la tierra de Canaán. En el nuevo pacto es la vida eterna. Ese es el nuevo pacto. Lo dice aquí en Primera de Juan, en el capítulo 2, verso 25. Y dice: y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál? La vida eterna. Esa es. Entonces, Él hizo un pacto con el mundo, con nosotros, con los gentiles y con todo el mundo, incluyendo los judíos si ellos también creen. O sea que si un judío cree, también entra en el nuevo pacto. Esto no es solamente para los gentiles. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que Cornelio era gentil y Cornelio oraba y daba ofrenda, era muy temeroso de Dios. Y un ángel le aparece y le dice: manda a buscar a Pedro para que venga y te dé palabra. Cuando los dos emisarios de Cornelio llegan donde estaba Pedro, Jesús sabía que Pedro no iba a ir, porque ningún judío visita a gentiles. Pero Jesús le da una visión en donde le muestra un lienzo donde vienen animales inmundos. Y Jesús le dice en la visión: mata y come. Y dice Pedro: no, Señor, nunca ha entrado en mi boca cosa inmunda. Entonces viene Jesús y le dice: no llames inmundo a lo que yo limpié, refiriéndose a los gentiles, porque Pedro tenía a los gentiles como personas pecadoras e inmundas. Y ahí Dios muestra que Jesús no murió únicamente por los judíos, sino que también murió por todo el mundo, por los gentiles, por todo el mundo. Y es allí donde se abre la puerta, y el primer gentil que escucha la palabra y se convierte fue Cornelio y toda su casa. Recuerde que recibieron el bautismo del Espíritu Santo y le dijeron a Pedro que por qué fue a la casa de Cornelio si Cornelio es romano, Cornelio no es judío. Y Pedro le dice: mira, yo sinceramente quiero decirle que Dios mismo con su Espíritu Santo los bautizó, así como nos bautizó a nosotros el día de Pentecostés. Y si Dios los bautizó, ¿quién soy yo para negárselos a Él? Entonces ahí fue donde ellos entendieron que Dios estaba llamando a los gentiles también
al arrepentimiento, para que entraran en el nuevo pacto. Entonces, en resumen, Jesús cuando muere allí, se efectúa, se realiza el nuevo pacto. Con su sangre se realiza el nuevo pacto. Ahora, la sangre, Jesús la lleva a la presencia de Dios, al trono. Y la sangre es aplicada sobre nosotros. Cuando usted acepta a Cristo, así como el pueblo de Israel en el antiguo pacto le rociaron la sangre, así nosotros hemos recibido su sangre rociada en nuestra alma. Y así se ha celebrado el nuevo pacto. Usted que me está oyendo, que me está viendo, usted que ha creído en Jesús, la sangre de Cristo ha sido rociada, la lanzaron y roció su alma para sellar este pacto. ¿Dónde dice eso, pastor? ¿Usted por qué dice eso? Vamos a verlo aquí en el libro de Pedro. Primera de Pedro, en el capítulo 1, mire lo que dice. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Dice Pedro que nosotros hemos sido llamados a ser rociados con la sangre de Jesucristo. Cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesús, que hemos creído en Él, se ha celebrado un nuevo pacto en nosotros. Por eso es que dice la palabra que nosotros somos ministros competentes del nuevo pacto, no del antiguo, sino del nuevo pacto. Y la sangre fue rociada sobre nosotros, sobre nuestra alma. ¿Qué te quiero decir con esto, amado hermano? Culminamos aquí con esto, que Jesucristo cuando murió derramó su sangre y ha celebrado un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es con todo aquel que cree. Y usted que ha creído en Jesús ha celebrado ese nuevo pacto. Usted hace parte de ese nuevo pacto en el Señor. ¿Y cuál es la promesa que Dios nos ha dado? La vida eterna. Por eso le damos gracias, porque es por fe. Es por fe, ya no es por obras como era en el Antiguo Testamento, sino que es simplemente creyendo en Jesús. Así que si usted no ha creído en Jesús, si usted no lo ha aceptado como el Mesías, como su Señor y Salvador, es el momento para que usted lo haga. Allí, para que usted celebre ese nuevo pacto ahora, con Cristo Jesús. Diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he pecado, pero vengo a ti con un corazón arrepentido. Te acepto como el enviado de Dios. Te acepto como el Mesías, como el Hijo de Dios. Señor, y celebro ese nuevo pacto contigo, aceptando tus promesas de vida eterna. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, usted ya ha entrado en ese nuevo pacto y tiene la promesa de la vida eterna. Te damos gracias a Dios por todos ustedes. Señor, te bendigo. Gracias por darme la oportunidad, Señor, de llevar hijos a tu presencia. Todos aquellos que han aceptado a Cristo hoy son salvos. Mantenga esa salvación, congréguese, lea la palabra, ore, manténgase conectado con Dios para que esa salvación usted la pueda mantener en su vida. Bien, amado, gracias por el tiempo dedicado. No se olvide suscribirse a nuestro canal. Aquí le dejamos nuestro WhatsApp y nuestro correo electrónico. Si usted desea sembrar en nuestro ministerio, escríbanos preguntando cómo lo puede hacer y nosotros, según el país de donde es usted,
le vamos a explicar la manera como usted puede hacerlo. Suscríbase a nuestro canal para que reciba nuestros videos que colgamos semanalmente, diariamente para ustedes. Ha sido un placer. Que las bendiciones de Dios no se aparten de sus vidas jamás. Bendiciones.